Unir estas diapositivas porque los temas son muy relevantes. Y son temas que ustedes tienen que conocer, tienen que saber. Porque la enfermedad va a ser siempre su motivo de labor de ustedes. Entonces, siempre es bueno conocer qué dice la OMS. ¿Qué cosa dice con respecto a la enfermedad? Y la OMS dice que la enfermedad es la alteración o desviación de un estado fisiológico, que puede ser de una o varias partes del cuerpo, por causas generalmente conocidas, manifestada por síntomas, signos, y cuya evolución es más o menos previsible, ¿no? Los médicos saben ante una dolencia qué cosa viene después. Entonces, la OMS también dice qué cosa es la salud. Es un estado completo, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿no? Entonces, no se trata solamente de estar ausentes de enfermedades, ¿no? Pausa. Incluye lo social, porque un ser humano no puede estar alejado de lo que es la vida social. Somos seres sociales por naturaleza. ¿Ah? Se alteró la máquina y ya no quiere seguir. No quieres saber nada. Pausa de nuevo. Viendo cómo la salud es mucho más compleja de lo que pensamos. No es estar solamente ausente de una enfermedad, sino va más allá. O sea, la salud tiene que ver con el estado mental también. Por supuesto, si no, no hay salud. Tiene sentido. Claro que sí. Entonces, la capacidad de desarrollar su propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. Eso tiene que ver con la salud en general. Pero, ¿qué es la salud mental? La salud mental se define, ahora que está tan de moda, qué cosa es la salud mental y por qué están todos los feminicidios y qué está pasando, que la salud mental está en emergencia, en fin. La salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. O sea, acá nos estaba hablando que en cierta forma nosotros estamos preparados para afrontar estrés. Claro que sí. No es que por ejemplo, el estrés que ustedes tienen de acá, los jueves que tienen que estudiar, eso lo pueden afrontar. Están en la capacidad de hacerlo. Entonces, la dimensión positiva de la salud mental se destaca en la definición de salud, que es un estado completo de bienestar físico, mental y social. ¿No? ¿Por qué? Porque el ser humano es eminentemente sociable. El ser humano no puede estar apartado, ¿no? Allí hay algún problema si lo hace. Entonces, el síntoma es todo fenómeno, esta es pregunta de examen, todo fenómeno que se produce en un sujeto y es causado por una enfermedad, alteración o afección. Eso puede ser a veces genético, ¿no? No, el síntoma no. Ah. Entonces, si es subjetivo, es algo que obviamente no se puede medir, como por ejemplo cuando uno le dice al doctor, doctora, manejo con una fatiga. Eso no lo puedo objetivizar, no lo puedo hacer que el doctor lo vea. Pero sí la fatiga ya es un síntoma de algo. Lo objetivo, por ejemplo, es la fiebre, la presión arterial, algo que se puede observar, que se puede medir. Que te salgan cositas en la piel. Eso, no, ambos son síntomas. Uno es objetivo y el otro es subjetivo. ¿Y el gen no? Ahora lo vamos a ver. El trastorno, en cambio, es una descripción de una serie de síntomas, acciones o comportamientos
y suele estar asociado a algunas patologías, como por ejemplo el trastorno de personalidad, el trastorno del espectro autista, ¿no? El síndrome se caracteriza por agregar diversos síntomas que caractericen a una determinada enfermedad, o bien describe un grupo de fenómenos propios de una situación, como por ejemplo el síndrome de Asperger, que tiene características propias, pregunta de examen, estos tres, o también el síndrome de Down, que tiene características propias. Entonces, ya, estas son preguntas de examen. Ahora, para entender el problema de salud, y es la importancia de la psicología médica, es tener en cuenta qué sucede dentro de ese ser humano cuando está enfermo, cómo sucede y quién es ese ser humano. ¿Quién es? Cada uno de nosotros, si tuviéramos una enfermedad, vamos a actuar de manera diferente. Cada uno de nosotros va a tener una posición distinta. Cada uno de nosotros va a reaccionar de manera distinta a un tratamiento. Así sea ir a odontólogo. Para muchos es de pavor. Otros, bueno, ya. Y otros no voy, hasta que sea necesario. Entonces las reacciones son diferentes, dependiendo de la personalidad. En el paciente es importante hallar factores predisponentes. ¿Quién es este paciente? ¿Cuál es su estructura mental? ¿De dónde viene? ¿Su historia? ¿Es lo mismo ver un paciente de la costa que de la sierra? No. ¿Qué significa para esta persona enfermar? Es muy importante saber y tener en cuenta su biografía. ¿Cuál es la visión del mundo? ¿Cree en las curaciones? ¿Cree en los chamanes? ¿Cuál es su pasado? ¿Qué proyecta para su futuro? Es totalmente diferente, sobre todo una situación de una enfermedad oncológica en un paciente que tiene 20 años o un paciente que tiene 50 y uno que tiene más de 80. Son las visiones totalmente distintas. Entonces ahí es lo que hay que tener en cuenta. Entonces el afrontamiento de la enfermedad, según Cohen y Lazarus, ¿no?, son los esfuerzos mentales que se orienta a manejar, tolerar, reducir, minimizar todas esas demandas internas. La demanda interna, pregunta de examen, que puede ser las ansiedades y preocupaciones. Esa ansiedad que dices que ahora qué va a pasar, cómo va a ser, ¿no? Y del ambiente, la rehabilitación, ¿no?, los tratamientos que cargan y sobrepasan los recursos de una persona, como por ejemplo la quimioterapia. Algunas personas en la quimioterapia nomás fallecen porque es demasiada carga para su organismo. Y demasiada carga no solamente física, sino psicológica. El hecho de que se te caiga el cabello, el hecho de que tengas una serie de afecciones después de la quimio, las náuseas, el dolor, el malestar general, que no sabes realmente qué cosa es, ni el mismo médico, porque cada organismo va a reaccionar de una manera distinta. Hay personas que salen de la quimio y hacen sus actividades normales, pero hay personas que salen de la quimio y no pueden hacer absolutamente nada. Entonces ahí están las grandes diferencias. Un afrontamiento adecuado es colaborar con los profesionales de salud. Y la parte mental es importante, porque una paciente depresiva, esta carga que va a tener el afrontamiento y toda la carga para manejar, tolerar, va a ser más y la va a sobrepasar. Entonces hay que tener mucho en cuenta quién es el paciente. Un mal ajuste emocional hace que las personas se enfrenten inadecuadamente a esa enfermedad. Entonces, si la quimio es cierto que afecta, a esta persona la va a afectar el triple y se va a sentir muy afectada por esta quimio, ¿no? Entonces, una persona depresiva, una persona con tendencia a ser demasiado, excesivamente preocupada, que todo le angustia, una quimioterapia va a ser pues algo dantesco en su vida, ¿no? Entonces no va a tener un buen ajuste tampoco emocional. Y para el médico esta paciente implica un doble problema. Entonces la estrategia de afrontamiento es el accionar del paciente frente a la enfermedad. ¿Cómo va a enfrentar esto? Se comunica con otras personas, trata de hallar una solución, niega su diagnóstico, se refugia en la fe,
depende de terceros, se torna rígido o extremadamente flexible, ¿cómo es esta persona? Y es importante conocer su estilo de afrontamiento, que el médico conozca, así brindará una orientación adecuada. Así le podrá decir, por eso yo siempre opino que muchas veces el médico es el primer terapeuta del paciente. Y cuando un médico ve que la paciente es demasiado ansiosa, entonces puede decirle, pero tranquila, estamos haciendo todo lo posible para que usted esté mejor. O remitirla a psicología o psicología, pero el médico ya sabe que esa paciente necesita ayuda. Richard y Lazarus, que fueron unos grandes estudiosos, hacen distinción en las estrategias de afrontamiento, dirigidas al problema, o sea, dirigidas a la misma enfermedad, cómo reacciona este paciente, dirigidas a la emoción, cómo vivencia esta situación negativa este paciente. Y estas estrategias de afrontamiento más adecuadas dependerán de la posibilidad de que si esta persona puede controlar su situación. Para que también un paciente haga al afronte de la enfermedad, también cuentan los recursos económicos. Es muy distinto tener que ir al 2 de mayo, hacer tu cola a las 5 de la mañana, con todo el malestar y no saber si te van a atender, tomar el micro desde donde vivas, hacer la cola, llegar, esperar 2 horas o 3 para que te atiendan. Y muy diferente decir pues a la angloamericana, ¿no? En donde el dolor está totalmente maquillado, como la San Felipe o la otra clínica Delgado, ¿no? En donde tú vas, eres recibido muy cordialmente, pagas tu consulta, te llama el doctor. No hay todo ese dolor que se siente, por ejemplo, en el Loaiza 2 de mayo, o en el INEM, donde la gente se desmaya, la gente va arrastrando un frasco, ves a la gente cubierta de esparadrapos, de vendas, ¿no? Gente que tú dices, Dios mío, esto es vivir, y te cuestionas la vida cuando vas a neoplásicas, a la zona de hospitalización, porque en la clínica el tratamiento es distinto. Entonces, en el Perú siempre, penosamente, lamentablemente, la medicina es elitista. El que tiene para ir a una clínica, perfecto, y el que no, le quedan los hospitales. Entonces, ahí el dolor, la enfermedad, se siente, se mira, se palpa, se percibe el dolor. No así en las clínicas, que está más maquillado todo. Entonces, la medicina siempre va a ser elitista, porque va a estar para los que tienen más capacidad económica, van a poder ir a las clínicas, no hacia los hospitales. Pero ustedes, cuando inicien su carrera, van a ir a los hospitales. Llámese Rebagliati, María Auxiliadora, y los mejores irán pues a Loaiza, ¿no? Donde ahí pues el médico realmente se forma, sobre todo cuando hacen internado o residentado, que es la etapa más dura, ¿no? O sea que pese a que las clínicas podrían tener, entre comillas, más dinero, los hospitales que irónicamente atienden a gente pobre, se encuentra a veces los médicos más, como se dice, más cráneo, porque son gente que tiene enfermedades a veces de verdad bastante graves. Claro, y estos mismos médicos se atienden muchas veces en la Delgado o en la San Felipe o en la Angloamericana, ¿no? Y siempre cuando un médico, por ejemplo, viene del Loaiza, carambas, ¿no? Ya te está diciendo algo. Tiene experiencia, está en el Loaiza, que no es cualquier hospital, o 2 de mayo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la imagen de la enfermedad? Vicente Belchano, que él dice, en el afrontamiento de la enfermedad es importante la imagen que se tenga de la enfermedad. En el caso, por ejemplo, de cáncer, para el paciente y la sociedad en general es de mal pronóstico. Para mucha gente le dicen, usted tiene cáncer, no he escuchado todavía si es inicial, si es muy temprano. No, la palabra cáncer para muchas personas ya es sinónimo voy a morir. La palabra cáncer es sinónimo quimio. Entonces, el médico cuando le va a decir a un paciente que tiene cáncer, tiene que pensar bien cómo lo va a decir, cuál es la manera en que lo va a decir, y tiene que saber qué tipo de paciente tiene al frente, ¿no? Entonces,
En conclusión, el afrontamiento de una enfermedad, esto sí va a ir en el examen, ¿no? En conclusión, el afrontamiento de una enfermedad va a depender y está relacionada con la percepción de riesgo que tenga para la calidad de vida. Que una persona de 20 años le digan que tiene cáncer, eso es truncar. En ese momento, este joven o esta joven piensa, vas a truncar mi vida y todas mis expectativas, solo tengo 20 años. Y hemos tenido varios alumnos que venían después de la quimio. Y el hecho de venir al salón, ellos decían, doctora, yo no sé si mañana esté, porque no sé si pueda morir en esta semana o en el próximo mes. Pero me alienta saber que después de la quimio tengo que entrar al salón de clase. Obviamente que no terminé el año penosamente, ¿no? Pero él de su quimio venía para acá. Entonces va a depender cómo perciba cognitivamente la enfermedad. Esta es clave, esta es pregunta de examen. ¿Cómo va a afrontar el paciente esta enfermedad? ¿Qué evaluación cognitiva va a hacer de esta enfermedad? La enfermedad no es el resultado de la alteración de un solo gen, sino una compleja interacción de una multitud de genes y factores medioambientales. Pero hay algo bien importante y que los médicos deben tener en cuenta, son las creencias. ¿Por qué creen que en nuestra serranía, en nuestra selva, la gente se cura con una pasada de armadillo, de cuy, o tomar un brebaje de hierbas, qué sé yo? Bueno, eso sí puede ser entendible porque hay hierbas medicinales, pero Claro, lo otro es bien raro. Pero hay pues el poder de las creencias. El doctor Bruce Lipton, que es un biólogo connotado, él dice, no son las hormonas ni los neurotransmisores producidos por los genes los que controlan nuestro cuerpo y nuestra mente. Son nuestras creencias. ¿En qué creo yo? Las que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y por tanto nuestra vida. ¿En qué creo? Creo en algo, creo que hay fuerzas poderosas, creo que hay una fuerza, por ejemplo, el eclipse de la noche, ¿no? Según versiones de astrólogos, algunas personas podían tornarse más sensibles, otras tendrían dolor de cabeza, otras tendrían inapetencia, ¿no? Entonces, según los astrólogos, que es una ciencia, el eclipse que ha ocurrido anoche es un evento que tiene trascendencia en la vida del ser humano, sino, por ejemplo, está relacionado con la luna. Y aún en muchos hospitales los médicos se resisten a operar en etapas de luna llena, porque el paciente tiende a sangrar más, salvo que sea una emergencia. Pero hay ese tipo de eventos. Y los pacientes psiquiátricos en etapas de luna llena tienden a mostrarse más excitados, más inquietos. ¿Es por la oscuridad? Esto es una realidad, esto existe. El paciente no solo es un cuerpo, es más un ser vivo, es una persona, un ser dotado de espiritualidad. Cree en algo. O sea que los incas hubieran reaccionado bastante curioso a esa luna. Es que los incas eran sabios. Los incas, por ejemplo, hasta ahora, los andenes hasta ahorita que quisieron replicar no saben cómo lo hicieron. Utilizaron ingeniería, pero de alta, como dicen ahora, de alta gama, ¿no? Una ingeniería avanzada. Los telares, por ejemplo. ¿Y así eran religiosos? ¡Wow! Los telares, por ejemplo, esos telares los han tenido que mandar a Suiza para que analicen qué sustancia es que mantiene esos colores firmes. O sea, nuestros incas, si realmente nuestra descendencia directa fuéramos de los incas, seríamos seres brillantes y tendríamos un código de valores, de ética, porque ellos llevaban el amazú y el amaqueya y tenían sanciones. Se dice que el Inca Yupanqui era el terror de los mentirosos. Entonces no habría tanta historia de que la pena de muerte y la convención de no sé cuántos. De hecho, los incas sí tenían pena de muerte, pero claro, vaya que era mucho peor pero aquí que los no, pues, hemos retrocedido en vez de haber avanzado. Y no aceptaban algunas cosas que le darían cólera a las feminazis, pero hasta yo estoy de acuerdo en eso. Es que ellos tenían su propio sistema. Y funcionaba, o sea, la espiritualidad y la parte de gobierno en sí tiene sus más ventajas. Y respetaban a los ancianos como personas, ¿no? Grandes maestros. O sea, yo sí. A mí mi abuelita me enseñó a usar té.
Claro, si tuviéramos raíces directas, otro sería nuestra vida, pero bueno. Entonces, hay un sistema de creencias, conceptos de sí mismo y del mundo, con un proyecto de vida y responsabilidad. Entonces, esta imagen que está acá no está por gusto, sino las personas que le tienen pavor al odontólogo, terror. Hay perros terapeutas, en donde mientras el doctor o el odontólogo te va tratando, vas acariciando, vas jugando con el perro y disminuye tu tasa de ansiedad, tu nivel de estrés, de terror. Entonces, esto en otros países hay, por eso hay perros terapeutas que visitan generalmente a niños y adultos mayores que están internados más de 10 días y van perros y se establece una comunicación. Yo sugeriría acá perros sin pelo porque no vaya a ser que sean asmáticos. Yo tuve, son bonitos. Sí. Entonces, el médico tiene acceso desde el primer momento a la intimidad del paciente, a través de la historia clínica, a través de la anamnesis. Pero también hay una subestimación muchas veces por parte del médico a conocer quién es esa persona. Entonces, no identifican los trastornos, esto sí, esto es otro examen, no identifican trastornos frecuentes como la depresión y la angustia, o el estrés, ¿no? Ya, este paciente apenas le dice, doctor, estoy muy preocupado, ya, psiquiatría. Y no es así, el médico no puede ser así. Hay abuso de exámenes de laboratorio. Cuando le preguntas al doctor, ¿cuál es su presunción diagnóstica? No sé. Le voy a mandar más exámenes. Ese doctor no sabe dónde está parado. Esa es la verdad. Entonces interconsultas con otros médicos en busca de patología. Te deriva a montones de médicos porque él, como no sabe nada, tiene que basarse en lo que otros dicen. Hay errores en el diagnóstico, énfasis a cambios orgánicos a la que atribuye una causa que no corresponde, se equivoca. Y estos doctores hay muchos, muchísimos penosamente, que no sé por qué santo han seguido medicina. Y están atendiendo pacientes, ¿no? Pero los atienden mal, no saben nada absolutamente. Entonces, Bruce Lipton dice, ¿los pensamientos curan más que los medicamentos? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos un laboratorio itinerante y nuestros pensamientos cambian esa biología, esa química interna que tenemos. Entonces lo que pensamos cambia la química y esa química puede ser sanadora como puede ser a la inversa. La creencia es un pensamiento que tiene una significación de certeza. No dudo, no hay opción a la duda. Es una certeza, es una certeza que es veraz, independientemente de que sea cierto. Si tú crees que el té verde te va a bajar de peso, lo hace. Porque tú lo crees, porque tú sientes que es así y porque tú lo tomas religiosamente después de los alimentos. Y sucede. Okay. A otra persona no, otra dirá, es una tontería. Pero la certeza de la creencia tiene un poder sobre nosotros, absoluto. Entonces, las creencias comprenden conductas y emociones, inciden en acciones, en percepciones. Hola. Por eso nuestros congrejitos están tan mal. ¿Por qué? Porque como usted dice, las creencias ayudan a estabilizar a alguno. Verá, yo soy practicante en sentido también católico y he descubierto que hay valores que se parecen un poco a los que tenían los incas. El problema es que incluso existe también hipocresía y todo eso, pero por lo menos la gente es consciente de que algo tiene que seguirse firmemente y bueno. O sea, hasta los incas eran conscientes, incluso en Japón hay gente atea, pero religiosamente cada año tienen como una especie de santuarios a los que van para poder hacer su parte espiritual. Y es la que poder de la creencia. Entonces él dice, ¿no? Es el entorno el que transforma nuestra biología. Esto es totalmente cierto. Entonces podemos enfermar, podemos sanar en la medida de las creencias que tengamos. Y el paciente hipocondríaco existe. Escuchó por ahí que hay un brote de un rush alérgico por medioambiental, ya lo tienen. Y les sale. Sí. Y en caso de que te venga un paciente hipocondríaco, ¿qué haces con el paciente si sabes que no tiene nada? Igual lo escuchas. No, claro, sí, pero ¿qué le hace placebo? Algunos médicos usan placebo, que son unas pastillitas de azúcar, y le dice, esta es la última medicina que ha salido, y se la das. Y el paciente dice, pero doctor, yo tengo unos dolores increíbles. No tiene razón para esos dolores, porque es una persona sana.
Pero le das esas pastillitas y se cura inmediatamente. Me imagino que es más O fácil sea, cuando es un es poco el leve. poder del... Tú solo sigues con él. Exacto. Y lo escuchas y lo atiendes. Ese es el paciente que nunca se va a ir a tu consultorio, ¿no? Entonces, Bruce Lipton, que es biólogo celular, ¿no? Y que para muchos fue algo increíble lo que estaba diciendo, los pensamientos positivos tienen un efecto intenso sobre el comportamiento y los genes. Por eso que hay la epigenética, porque nuestros genes pueden ser modificados. No es que, por ejemplo, la esquizofrenia, que es hereditaria, si padre y madre esquizofrénico, ya tienes la esquizofrenia. Puede no ser así si tú te propones, tienes un estilo de vida y puedes no desarrollar la enfermedad. Como lo que Como dijo el de... Alzheimer. ¿Ah? O como lo que dijo el profesor esa vez del CI, que a veces uno nace con CI alto, pero de repente como no lo estimula y todo eso, está solamente del gen, pero no lo llega a desarrollar bien si es que crece en un ambiente que no se lo pide. Ajá. Entonces dice, pero solo cuando estamos en armonía con la programación subconsciente. O sea, somos toda una programación, realmente somos seres humanos saludables. El problema es que nosotros lo enfermamos a todo este organismo fabuloso. De igual modo, los pensamientos negativos tienen también un poderoso efecto. Cuando comprendamos que estas creencias positivas y negativas controlan nuestra biología, podremos utilizar este conocimiento. Este libro, la biología de las creencias de Bruce Lipton, está en la web, libre ahí para bajar el libro. Entonces, claro, todos los pensamientos y todas las emociones tienen una expresión bioquímica. Y el ser humano puede estar perfecto cuando está enamorado, es la etapa top, ¿no? Pero un buen amor, porque si es un mal amor te trae de cabeza y te enferma. Y desarrollas una patología. Pues. Entonces, los pensamientos y emociones tienen una expresión bioquímica, claro. Por supuesto que tienen una expresión bioquímica. ¿Cómo se encuentra esa gente de San Juan de Lurigancho, por ejemplo, en este momento? Me imagino que fastidiada. El término fastidiada no solamente es que está fastidiada. ¿Cómo se siente en este momento? Ay, me falta agua, no. Mal. ¿Ya? ¿Cómo se traduce ese mal? Y con ganas de reírse. Tampoco creo que Ah, tanto. Hasta angustiado. Puede ser. ¿Tú qué opinas? No sé, es que puede estar enferma, ¿no? Porque con todo el... Habla de la parte emocional. Mentalmente también puede estar... Claro, emocionalmente esos pacientes, esas personas, ¿cómo están ahora? Iracundas también podría ser. Están iracundas, están angustiadas, Sí. están enfermas, decepcionadas, ¿no? Pero se les acabó el mundo. Todo lo que Claro. y deben todavía pensar. Sí. Y hoy día escuché que les están dando por todos sus enseres una cantidad ínfima, ¿no? Pero acá hay otro trasfondo que quizás nadie piensa, ¿no? O sea, nada tiene que ver el lugar que uno vive. Uno puede vivir en Calama del Agustino, en el Cerro, el Pino, y puede vivir en Casuarinas. O sea, la vida es así. Lamentablemente no todo es equitativo. No todos viven en una zona residencial y que tiene todos sus necesidades. Uy, antes era Bien. peor. Mi abuelita viene de la sierra, así que ella me habló bastantes cosas al respecto. A veces había veces en las que a veces había huaicos o sequías tan graves o por la nieve, irónicamente, que los cultivos no se cosechaban bien Ajá. y había miles de niños y mujeres, hombres que morían por eso y animales, todo eso. Y así la gente igual seguía su vida rutinaria y monótona, pero aprendían gracias a su creencia y todo eso se sostenían. Claro. Pero hoy día, por ejemplo, hoy día, antes de venir, estaba escuchando una entrevista a los que viven en el cerro. ¿En San Juan de Lurigancho hay cerro? No, hay un cerro. Ya, hay un cerro que nunca tiene agua y que son casitas hechas de madera, de esteras, de triple, de lo que sea. No, es en San Juan, sí, pasa. Ay, Dios mío, estamos viendo Canal 9. Hola, ¿tú eres la niña? Buenos días. Ya. Entonces, esas personas que han venido y que son de extracción de diferentes tipos de Perú, estaban reclamando que no tienen agua.
estaba reclamando que no se les dan agua y que tienen que bajar y realmente bajar un cerro con tus bidones, con tus baldes y recoger el agua y volver a subir. Pero es un modus vivendi de hace toda la vida. La gran pregunta es, ¿por qué viene suponte, de nuestra serranía a un lugar donde tiene tantas carencias? Será pueblo ¿Y joven qué hacer? O sea, esas personas tienen viviendo ahí 20 años. Tengo una hipótesis, si me lo permite, y si no me quiere, me callo. ¿Cuál es tu hipótesis? Verá, la gente de la sierra generalmente de por sí ya suele ser gente que no tiene ni un céntimo para vivir más que su chacra, así que están en parte acostumbrados a ese tipo de vida. Sin embargo, no es que quieran quedarse con eso, al menos no todos, porque por algo hay gente que se viene a Lima y tiene la idea de resurgir y todo eso. Pero ellos piensan que simplemente con tomar otra tierra, porque algunos no conocen la geografía de todo el Perú, pensarán que también se puede cultivar Nadie se acá, han trepado y se han ocupado de ese lugar. pensando que la tierra era libre como si fuera todavía el siglo XX o XIX. Entonces, es algo así como lo que está pasando, por ejemplo, ahora con los venezolanos. No, pues tampoco. O sea, a mí me parece increíble que yo abra la puerta de mi casa y Dios mío, en el jardín del frente encuentre 3 venezolanos que digan, somos una familia, necesitamos comida y ayuda. Ouch. Claro, porque tú no sabes quiénes son y penosamente tienes el derecho de dudar, porque imagínense que al costado de la casa donde ustedes viven acampen venezolanos, en la pista, en la vereda. Perdón. Eso sí estaría extraño. Está extraño, pero sucede, está sucediendo, yo lo estoy viendo. ¿Serán de campo? Porque Venezuela no es solo ciudad. No lo sé, pero son 2 personas adultas con 2 niños que están con su cartulina y que necesitan ayuda y que acampan al costado de tu casa. Oh. Entonces, o sea, ¿hasta dónde estamos llegando? Y luego vas por las pistas de Primavera, Mía Primavera, y encuentras otro grupo de venezolanos, 3 o 4 con sus bebitos adelante, uno acá y otro atrás, con su cartulina, que igualmente se para delante del carro y te dice, soy venezolano y necesito que me ayudes. Entonces, o sea, ¿hasta dónde? En parte puede que lo O hagan sea, por ignorancia, como ya le acabo de explicar. Hay gente pero que se es quedó en el están siglo viviendo pasado. gente también delincuente. Eso ya no es ¿Quiénes bueno. son los que están asaltando últimamente? ¿Y quiénes son venezolanos? ¿Y quiénes son los que dan el tiro de gracia? Mira, estar en una situación desesperada es peligrosísimo, porque por 20 soles asesinan. Es que los rateros venezolanos y los mismos venezolanos los respetan porque O sea, ya saben cómo estamos son. atravesando una situación Los famosos tukis. difícil. Y esto que ha pasado Así en se la parte llaman. del Oligancho, eso realmente tiene que abrir la mentalidad de lo que es el Perú y de lo mal reestructurado que está. Y que hay una corrupción de fondo tremenda. Porque en el mismo MINSA, el Ministerio de Salud, y penosamente he sido casi testigo de eso, el MINSA reparte, por ejemplo, sillones odontológicos, reparte camillas. Pero ¿qué pasa con los directores de la posta? Se las llevan a su consultorio y traen camillas viejas. Eso es cierto. Ahora, ¿quién se va a atrever a denunciar eso? Nadie, porque lo votan. Entonces, la corrupción está en todo lugar. Yo eso sí lo he visto. Médicos, que a Fospolis, por ejemplo, a la farmacia de la policía, llegan los medicamentos más caros. Y el médico le dice a su paciente, por favor, le voy a hacer una recetita, pero usted va a Fospolis y me lo trae. Y eso lo vende. Yo lo he visto. Entonces yo no podía creer que un médico haga eso, pero lo hace. Sobre todo creo que son de la generación en parte de mi mamá. Ella me contó de colegas casi de su edad que incluso y es consultorio, donde ella trabaja, puro consultorio, a veces le cobran más de lo que deberían al paciente. O si no, ahora por los viajes, el médico le dice al paciente, le voy a recetar tal receta, ¿no? Pero porque le falta 3 o 4 recetas de determinado medicamento para irse a Europa. También eso lo conozco. ¿Por qué? Porque ahora los médicos viajan a todos los congresos que hay por todo el planeta gratis, ¿no? Pagados por el laboratorio, pero siempre y cuando tengan tal cantidad
de recetas con un producto que han recetado. Está bien que receten de Tengo amigos repente médicos y yo productos, les pero digo, no por las oye, a mí puras. no me vas a recetar esa tontera para que tú viajes. Recétame eso. Lo que debe ser, se matan de la risa, ¿no? Porque un día yo soy alérgica a la penicilina y soy alérgica a montones de medicamentos. Soy un paciente complicado, difícil, ¿no? Gracias a Dios tengo muchos amigos médicos, en especial 2, que son grandes amigos. Entonces yo cuando voy a la consulta, yo les digo, no me recetes tus medicamentos de última generación porque me hacen daño. Yo soy alérgica, no sé a todo, creo ya. Entonces, recétame esos medicamentos ya antiguos, que ya mi organismo los conoce y no me hacen nada, igual me voy a curar. Gracias a Dios de bronquitis, de amigdalitis, traqueitis, esas cosas, ¿no? Entonces ya. Entonces cuando me recetan otra cosa, yo le digo, no pues, esto no, porque seguro que te falta una receta para tu viaje, ¿no? Y se matan de la risa, ¿no? Porque es cierto, es verdad. Entonces, estamos llegando a que los médicos se convierten en comerciantes de la medicina. Vaya, Entonces, amigo. ¿a dónde estamos llegando? Miss, Mientras se cuídese lucha mucho por la de sus amigos. corrupción y se lucha por todo, pero estamos llegando a situaciones penosas. No todos, ¿no? Obviamente que no, pero hay un buen porcentaje que lo hace. Entonces, la evaluación cognitiva de la realidad, la historia personal, su realidad sociocultural de origen están integradas en la personalidad. En resumen, el afronte, esta es pregunta de examen, el afronte de una enfermedad va a depender de la personalidad de este paciente. Entonces, esta es mi pregunta de examen. La evaluación cognitiva y la personalidad forman una unidad inseparable. No se puede separar la parte física de la parte mental. Todo es uno solo. Entonces, en la personalidad está involucrada toda la evaluación cognitiva de yo qué pienso de esta enfermedad, cómo me siento en relación con esta enfermedad. ¿Voy a curarme rápido? Eso va a depender mucho de cómo pienso yo de esa enfermedad y quién es mi médico de consulta, mi médico tratante. Por eso que la imagen del médico, y vuelvo a repetirles, tiene que ser una imagen que dé seguridad, que dé tranquilidad, que dé confianza, que sea empática, que el paciente diga, este doctor me ha entendido, qué bueno. Que no aproveche. Mejor, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿qué tiene que ser el médico? No es que tiene que ser una super persona, no es que tiene que ser perfecto, tampoco. Tiene que ser un ser humano con control de sus emociones. Tiene que ser un ser humano en paz consigo mismo. Entonces tiene que ser un ser humano que lleve una buena vida. No buena vida en el sentido de cosas, sino una buena vida de hacer su vida con valores, con ética, con tranquilidad. No de tener 2 o 3 parejas por ahí escondidas. Alma no de blanca. llevar una vida pues de consumo de drogas, ¿no? Por ahí, y que nadie se dé cuenta, ¿no? O sea, U otras cosas. tener una vida tranquila o otras cosas, ¿no? Entonces Lázaro dice, la evaluación cognitiva, y también porque nos olvidamos de algo importante, que existe una vida espiritual. Creyente o no creyente, si no crees en Dios y crees en Nepal o quien sea, crees, tienes una creencia, y esa creencia ya te hace tener una vida espiritual. Entonces, Lázaro, un gran estudioso, dice, la evaluación cognitiva se produce cuando una persona toma en cuenta 2 factores principales. La tendencia amenazadora del estrés, porque toda enfermedad nos provoca estrés, así sea una bronquitis, nos provoca estrés. Y la evaluación de los recursos necesarios para minimizar. O sea, si yo a mi bronquitis le voy a dar una importancia, una trascendencia tal que ya me quedo en cama, estoy asustada, estoy aterrada, la tos me pasa, se puede convertir en una bronquitis, en una neumonía y voy agravando la cosa, mi cuadro se va a agravar, claro que sí, y me voy a sentir peor, por supuesto. Entonces, ¿qué recursos tiene el paciente para minimizar, tolerar o eliminar los factores del estrés? Una persona estresada cuando se enferma es un paciente difícil y complicado. Cuando uno se enferma tiene que mantenerse en calma, no pensar en cosas negativas, ni si quieres tampoco en positivas, pero tranquila, en paz.
O sea, mi organismo que trate de enfrentar todo este sistema, todo este caos infeccioso, lo que sea, y tomo los medicamentos y tomo los antibióticos con fe y con tranquilidad. Esto me va a pasar, ya pasará. Pero si yo me voy a angustiar, me van a subir los niveles de cortisol, adrenalina, y eso va a cambiar mi química y no me va a hacer nada los medicamentos que tomo, ¿no? Y la preocupación, angustia, ansiedad que todo esto produce. O sea, me voy a empeorar. Entonces, la evaluación cognitiva va a depender de la personalidad, pregunta de examen fija, y la personalidad va a tener una influencia determinante en el proceso de salud de enfermedad. Fija también esa pregunta. Desde 1628, el doctor Harvey ya hablaba de los trastornos de la mente que produce dolor o placer, esperanza y miedo, ¿no? Los factores psicosociales y los factores emocionales. Generalmente las personas con una afección cardíaca tienen alterada esta evaluación de la evaluación cognitiva de la enfermedad. Porque los pacientes cardiovasculares son los pacientes altamente estresados, de personalidades inestables, explosivas, ¿no? De mucha exigencia. El corazoncito era necesario, ¿verdad? Ajá. Entonces hay otra ciencia, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que es una disciplina científica que analiza la relación entre el sistema nervioso, endocrino e inmunológico y el ámbito psicológico. Entonces acá hay una red. Entonces la enfermedad implica un trastorno o disturbio que afecta a la totalidad del ser y está demostrado el papel que cumplen las emociones. Entonces, cuando hay un evento, vamos a suponer un examen médico, de esos feos, una colonoscopía o esas cosas que uno tiene que hacerse, ¿no? Entonces, este evento, esta situación, que en el frontal o en el prefrontal es un pensamiento, este pensamiento se transforma en una emoción. ¿Y ahora qué me van a hacer? ¿Y ahora cómo me voy a sentir? Y esta emoción se traduce en un estado de ánimo. Pero se traduce en un estado de ánimo porque esta emoción está ubicada en el área límbica. Y en esa área límbica está la amígdala, que controla nuestras emociones. Entonces, esta emoción implica un estado de ánimo, de preocupación. Y ahora, ¿cómo será ese examen? Que es tan horrible, me van a anestesiar. ¿Y qué me saldrá? ¿Qué cosa tendré? Entonces empiezas a angustiarte, a estresarte, a ansiar. Y el hipotálamo va a dar una respuesta conductual y fisiológica. Es igual de simple, no ante una enfermedad, ante una ruptura con el enamorado. Peleamos, pensamiento, emociones, me siento triste. Fue una pelea tonta y trascendente, pero ya el área anímica tomó debida cuenta. Eso se traduce en un estado de ánimo. No está la oxitocina, ni la dopamina, ni la serotonina, al contrario. Empiezo a sentirme mal, me estreso, un estado de ánimo. Y el hipotálamo emite una respuesta conductual y fisiológica. Y acá nuestras suprarrenales empiezan a dar a conocer a todo el organismo, estamos en estrés, entonces empieza el cortisol a invadirnos, empieza a sentirnos mal, nos agotamos porque no podemos hacer frente a todo ese estrés, entonces eso es una respuesta fisiológica, el agotamiento. Una respuesta conductual es sentirnos malhumorados, fastidiados, cansados. Esto es la psiconeuroinmunología. Entonces, ¿cómo esta red existe en todos los seres humanos, de mayor o menor medida? Entonces, una relación médico-paciente tiene que ser empática y cálida, con respeto, ¿no? Y la despedida, muchos médicos, bueno, generalmente en los hospitales no tienen tiempo, pero en las consultas particulares, aunque en hospitales muchos médicos lo hacen, y le preguntan, señor García, ¿cómo está usted? Tome asiento, ¿no? Y el paciente dice, el doctor se acuerda de mi apellido. Eso ya es una buena entrada. Entonces, cuando hay una despedida con tocada de hombro o un apretón de manos,
Esta despedida es cordial, implica confianza en el tratamiento y en la recuperación y disminuirán los niveles de ansiedad y estrés. Entonces miren ustedes la labor que han decidido tener, ser médicos, es algo bastante seria. Las creencias culturales o religiosas también pueden producir modificaciones psicobiológicas, ¿no? Por eso que hoy en día se ha hecho un estudio acerca de la fe de las personas y de la enfermedad y la oración. Ajá. Y lo que se ha llegado a conclusión es que la oración en personas creyentes es un medio para que estas personas se sientan mejor y se curen más rápido. O sea, creer, tener fe, esperanza, orar. Orar tiene un contenido Emocional. aparte de, claro, un contenido emocional. Se ha hecho un estudio con la oración, los pacientes que oran y aquellos que no. ¿Dónde ¿Cuál tiene es? el estudio? Claro, está en la web, está en internet. Si quieres te lo paso, lo tengo. Entonces, estos pacientes que oran tienen más capacidad de recuperarse más rápido que aquellos que no. Entonces, volvemos al poder de las creencias. Orar, creer, es válido en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque hay cambios psicobiológicos. Como yo les decía, las personas que están ahorita en San Juan del Lurigancho tienen pues una situación de angustia diferente a la que estamos aquí sentados en el salón de clase y regresamos a nuestras casas. Entonces, ¿es un gracias a Dios? ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera tocado vivir ahí? Entonces, ¿de qué depende? Del azar, del destino, de lo que fuera.